Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy un sacerdote jubilado. A lo largo de los años he escuchado cientos de confesiones. Esta es la que se quedó conmigo. Bendíceme, Padre, porque he pecado. Me uní al clero para ayudar a las personas, para hacer una diferencia. En su mayor parte, me gusta pensar que eso es cierto. Cuando alguien venía a mí y me abría su alma, era mi obligación llevar esa confesión conmigo a la tumba. No hay excepciones, y aquellos que revelan los detalles suelen ser excomulgados de la iglesia. Podrías imaginar que hay casos en los que esto se convierte en una crisis de conciencia para el pastor involucrado. Estoy aquí para contarte uno de esos casos. La mayoría podría pensar que al hacerlo, estoy rompiendo el privilegio de pastor penitente, pero hay ciertos resquicios legales que me protegen. Los explicaré primero antes de comenzar. El confesante nunca será nombrado, así que no preguntes en los comentarios quién podría ser. No te servirá de nada. Los eventos han pasado hace mucho tiempo, y la mayoría de las partes involucradas están muertas. Solo Dios puede ser su juez ahora por sus acciones. Ciertos aspectos del relato requerirán un tiempo o lugar específico. En esas partes de la historia, usaré registros públicos que no rompen el sello de la confesión. Me uní al sacerdocio por insistencia de mi padre, quien lo fue durante más de 30 años. No puede haber una vocación más alta para un hombre, me dijo, radiante de orgullo cuando anuncié que había sido designado para un ministerio juvenil local. Me sentía seguro de que podría marcar una diferencia ayudando a adolescentes problemáticos, ya que yo mismo lo había sido. Pero tan pronto como terminé mis votos, el diablo se encargó de ponerme a prueba. La mañana en cuestión era tranquila. Acababa de terminar de limpiar los bancos y de abrir las puertas de nuestra capilla, cuando vi a un joven parado no muy lejos de mí, temblando como una hoja. ¿Estás bien? Hace casi 30 grados afuera. Podrías enfermarte de frío, le llamé. El chico no respondió y por un momento, mientras terminaba de preparar todo para el culto matutino, me olvidé de él. Tenemos un sistema de seguridad bastante sofisticado en mi congregación que nos permite ver el exterior directamente desde la seguridad de la iglesia. Cuando el sistema se activó, me sorprendió mucho ver que el joven seguía allí, a pesar de que había empezado a granizar. Sintiéndome compasivo, crucé la capilla para agarrar una manta caliente y le llamé nuevamente desde la puerta. «Entra del frío, hijo mío», le insté. Al principio parecía que iba a ignorar mi oferta, pero algo dentro de él lo convenció de aceptar. Una vez dentro, lo llevé hacia el comedor y comenté: «Parece que no has comido en días. Tenemos un excedente de comida aquí que guardamos para los sin hogar. ¿Qué puedo ofrecerte?». El joven no dijo nada, tirando del borde de su manta y temblando incontrolablemente mientras yo examinaba mejor su apariencia. No era difícil imaginar que este chico probablemente había estado viviendo en la calle durante años. Era aún temprano, y la mayoría de los cocineros no habían llegado para el desayuno, así que fui a la despensa a buscar algo sencillo. Cuando salía del almacén, el chico me sorprendió, bloqueando mi camino. «¿Crees en Dios, Padre?», susurró. Sonreí suavemente mientras colocaba mi mano sobre su hombro derecho. «Creo que estaría en la profesión equivocada si no creyera, hijo mío». Intenté rodearlo, pero sus pies estaban plantados firmemente en el suelo, negándose a moverse. Algo estaba molestando a este chico, y me sentí obligado a continuar nuestra conversación. «¿Has perdido tu fe en nuestro Señor?», pregunté. «Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? ¿Es Dios malvado?».
El chico preguntó mientras agarraba mi mano. Parecía confundido y desconsolado, como si alguien acabara de arrebatarle todo su mundo. Vamos a sentarnos y compartir el pan. Tal vez entonces pueda ayudarte a encontrar consuelo para tu alma. Sugerí. A regañadientes, aceptó, siempre y cuando tuviera una mano firme en la mía, y caminamos juntos de regreso a la mesa, donde preparé la comida. Dime, ¿qué te preocupa? Se inquietó mientras me miraba y murmuró. Creo que las personas malas superan en número a las buenas, y que nadie protege a los buenos. A nadie le importa, ni siquiera a Dios. ¿Ha ocurrido algo en tu vida recientemente que te haya llevado a esta crisis de fe? Pregunté. Se mordió el labio y vi un tic en sus manos. Tenía razón, estaba ocultando algo. Hijo mío, estás en la casa de Dios. Puedes dejar al descubierto tus pecados, le dije mientras empujaba el plato de comida hacia sus manos extendidas. No soy una mala persona, insistió mientras empezaba a devorar la comida. Todos hemos pecado y caído de la gracia de Dios. Si vienes a Él con arrepentimiento, Él puede ayudarte, respondí. He aprendido a lo largo de los años que hay ciertas formas de hacer que una persona hable, de aliviar la culpa que pueda tener. Podía decir que el chico iba a decirme lo que tenía en mente. Era solo cuestión de convencerlo, de hacer que se sintiera cómodo. No he hecho nada malo, respondió el chico cada vez más alterado. ¿Alguna vez has considerado hacer algo malo? Contraataqué, y eso lo hizo sentir más incómodo. No quería que se cerrara completamente cuando estaba cerca de decir lo que tenía en mente, así que cambié de tema y discutí los próximos servicios religiosos que tendríamos allí. Puedes asistir a cualquiera de estos, le dije. He pensado en hacer daño a las personas antes. ¿Es eso un pecado? Soltó de repente. Tuve que elegir mis palabras con cuidado. No quería que pensara que no podía abrirse más conmigo. Creo que Dios entiende que todos tenemos inclinaciones pecaminosas, pero es cuando actuamos sobre ellas que puede ser perjudicial, respondí. ¿Cómo se considera algo un pecado y algo no? Hice una pausa, un poco perplejo por eso. Incluso después de todos mis años como pastor, no era exactamente fácil de definir. Dios nos dio una conciencia, hijo mío. Si se siente mal, si estás consumido por la culpa, entonces sabes que está mal, le dije. Reflexionó sobre eso un momento antes de comentar. Entonces, si no te sientes mal, ¿no es un pecado? Suspiré. Es un poco más complicado que eso, me temo. ¿Cómo decidimos por qué deberíamos sentirnos mal o no? Como expliqué, nuestra conciencia dada por Dios puede guiarnos. Él se dirigía hacia algún propósito especial, podía decir. Simplemente era cuestión de que lo dijera en voz alta. Creo que Dios castigando a los malvados es un pecado, susurró. ¿Por qué crees que no siempre es un caso de blanco y negro? Adiviné. Asintió lentamente. Dios trabaja de maneras misteriosas. No podemos decidir cómo percibe el pecado, pero si castigamos a los que consideramos malvados, sería un pecado. Entonces, ¿por qué Dios tiene un pase libre?, murmuró el chico con frustración. Sus caminos son más altos que los nuestros, aconsejé al niño. Entonces quiero ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Escupió y luego me miró directamente a los ojos. ¿Sería un pecado si intentara ser como Dios? Creo que, si seguimos sus pasos, es lo más cerca de la perfección que podemos llegar, le dije. La tormenta retumbaba fuertemente afuera y el chico terminó su comida antes de darme las gracias. Has sido muy amable, padre, dijo mientras tiraba sus utensilios. No es necesario que te vayas ahora. No con este clima, le aconsejé. Algo me decía que debía mantenerlo allí, pero el chico no se sentía obligado a escuchar. Su deseo de venganza y su búsqueda de corregir los agravios personales sonaba como si tuviera el potencial de desbordarse y causar todo tipo de problemas si actuaba en consecuencia. Debe ser difícil ser Dios,
susurró mientras estaba en la puerta. Luego se fue. Lo observé irse, preocupado por el ominoso mensaje de sus palabras, pero no sabía qué hacer al respecto. Más tarde esa misma semana, encontré en el periódico una buena razón para mi preocupación. Tiroteo escolar deja a 8 en estado crítico en el hospital, 3 más muertos incluyendo al tirador, decía. Ese día, todos los avemarías a mi disposición se sintieron vacíos, porque estaba seguro de que, al permitirle desahogar su alma, había dado a ese joven las herramientas para sentirse como Dios. Me pregunto entonces si eso me convierte en el diablo. Segundo pecado. Como seguramente puedes imaginar, hay que poder guardar secretos para convertirse en sacerdote. Vaya, probablemente esté en los requisitos del trabajo en algún lugar. Somos los guardianes de votos rotos y espíritus atribulados, los que se supone que debemos llevar estas cosas a nuestra tumba. A menudo me pregunto, sin embargo, al convertirnos en los que llevan la carga de los demás, ¿estamos de hecho acumulando nuestros propios pecados cada vez más? ¿Existe algún tipo de salvación para nosotros? Tengo muchos secretos, algunos que nunca planeo compartir contigo ni con nadie más. Pero dado que he decidido continuar con las confesiones que atormentaron mi propia alma, creo que es mejor tomarme el tiempo para compartir una que realmente quería mantener oculta del mundo. Fue hace mucho tiempo, cuando era joven, y ni siquiera entendía completamente lo que significaba el sello de la confesión. Estaba practicando bajo la tutela de mi padre y haciendo mi mejor esfuerzo para manejar algunas de las cosas pesadas que me lanzaban, pero tenía como mucho 26 años. Recién salido de una clase de divinidad, las confesiones que había escuchado eran las que mis compañeros de clase se contaban entre sí como chismes ociosos. A menudo pasaba los minutos antes de los seminarios tratando de determinar quién pasaría el corte y quién probablemente acabaría abandonando la clase. En fin, una vez después de un curso de este tipo, fui a la iglesia donde mi padre predicaba a menudo y acababa de terminar de limpiar los asientos del coro. Me llamó y yo iba hablando sobre diferentes miembros de mi clase cuando me reprendió por difundir chismes ociosos. «Lo siento, padre», dije con timidez. En realidad, ni siquiera sabía que no se suponía que debíamos hablar de esas cosas. Había tanto que no sabía. Pero mi padre se sintió obligado a decirme algo ese día. «Hijo, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por mantenerte en tus cursos. Mamá también habría estado orgullosa», dijo. «La extraño», admití. Mi madre era una monja devota, y en realidad rompió su voto sagrado para tenerme. «No lo hagas. No sabes ni la mitad de lo que vi», me advirtió mientras se sentaba en los bancos y se frotaba la barbilla cansadamente. «Papá, ¿cómo puedes decir eso? Nos amaba más que a la vida misma», le dije. «Hay mucho que no sabes, pero tal vez es hora de que lo sepas. Toma asiento. Es hora de que te cuente mi confesión», dijo, dándome una palmada en el banco de madera a su lado. Hice lo que me pidió y contuve la respiración, dándome cuenta de que su tono y su comportamiento habían cambiado repentinamente. Lo que quería contarme era de suma importancia. «Hijo, tu madre era muchas cosas. Una ama de casa capaz, una madre amorosa, pero también tenía problemas. Te resentía y renunciaba a la vida que tenía en el convento. Ella escondió esto de ti y a menudo desquitaba su frustración conmigo», dijo. «¿No me quería?», pregunté en shock. «No es eso en absoluto. Más bien era el hecho de que pensaba que Dios estaba en su contra por desobedecer las reglas del celibato. Rompió su voto sagrado. La diócesis con la que estaba asociada la rechazó. Se casó conmigo, un no creyente del pueblo, y experimentó todo el poder de la iglesia en su contra. La expulsaron de la congregación», me contó papá. «Eso es horrible. Pensé que se suponía que debíamos perdonar», dije.
Algunos miembros del clero llevan las enseñanzas de la palabra al extremo. No veían otra forma de que ella se salvara. La enviaron al diablo y, en cierto modo, creo que se convirtió en uno debido a su ostracismo, admitió. Nunca la vi actuar violentamente hacia mí. Por supuesto que no lo permitiría. Por eso murió antes de verte convertirte en un hombre. Yo la maté, dijo, mirando sus manos. Inmediatamente me levanté, horrorizado por la revelación que mi padre acababa de darme. Eso no puede ser cierto. ¿Por qué lo harías?, pregunté. Quería matarte varias veces. ¿Recuerdas cuando eras niño esas veces que te quedabas dormido y luego olvidabas qué día era? Ella te drogaba, tratando de encontrar la dosis adecuada para que pareciera un accidente, exclamó. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, grité. Porque le tenía miedo. Tu madre no era una mujer sana. A menudo cantaba presagios extraños por la noche cuando no podía dormir. Había vendido su alma al diablo antes de que yo supiera que tal mal existía. La noche que murió, me dijo que había recibido una visión de Dios. Afirmó que tú eras el anticristo. Proclamó. Eso es una tontería, dije, estremeciéndome por todo lo que estaba revelando. Planeaba clavarte una estaca en el corazón y verte desangrar. Ya no le importaban las consecuencias. Estaba convencida de que Dios le había dado la orden sagrada de acabar contigo. Así que hice lo único que se me ocurrió hacer. Hizo una pausa, con lágrimas en los ojos mientras explicaba. La asfixié. Agarré su almohada y la empujé hacia abajo para que no escucharas los gritos. Quería que desapareciera de la vida. Estaba cansado de las mentiras, de la vergüenza que nos trajo. Sentí mis manos temblar y mis labios temblar. Quería estrangularlo y quitarle la vida. Pero luego me di cuenta de por qué tenía que contármelo. Esto lo había estado consumiendo con culpa durante tanto tiempo para hacerme vivir una mentira. No querías que dejara de amarla, dije suavemente. No quería, y no puedes. Tu madre estaba enferma. Necesitaba ayuda que yo no podía ofrecer, admitió. Le dije a mi padre que lo perdonaba, aunque en ese momento estaba lleno de rabia y confusión. Me dijo que me amaba, y se fue a casa solo. Esa noche decidí visitarlo y arreglar las cosas entre nosotros. Le prometí que guardaría su secreto y también perdonaría a mi madre, pero era demasiado poco y demasiado tarde. Lo encontré en el dormitorio, muerto por asfixia. Alguien le había hecho lo mismo que le hicieron a mi madre, aplastando su tráquea y asfixiándolo. Llamé a las autoridades de inmediato para que limpiaran la habitación, confundido sobre cómo podía haber sucedido este crimen, pero no encontraron ni rastro de huellas dactilares en ninguna parte. Debe ser suicidio, dijo un oficial. No veía cómo eso podía ser posible, así que cuando se fueron hice mi propia investigación, buscando pistas que tal vez habían pasado por alto. Finalmente, aparté los muebles y encontré otro secreto que mi padre había estado guardando. Era un pequeño cofre lleno de recuerdos y cartas de mi madre. Nunca había sabido que ella había guardado todos estos recuerdos de mi infancia. En la parte superior de los recuerdos había una nota recién escrita que me heló la sangre. Tu padre te ama. Tu madre te odia. Uno de ellos miente. Ahora que ambos están muertos, ¿cuál crees que es cuál? No sé quién la puso allí, ni sé cómo conocían a mi familia, pero una cosa sé con certeza. Después de esa noche resolví comenzar a escuchar confesiones. Pienso que, si sigo escuchando, algún día descubriré la verdad. Somos buenos guardianes de secretos, ¿sabes? ¿Y sabes cuál es mi secreto? Que tú crees que tu secreto está seguro conmigo. Tercer pecado. Existen muchas opiniones diferentes sobre los hombres que se unen al clero, la mayoría de ellas negativas, y con razón. Todo lo que tienes que hacer es encender las noticias para ver cuán mal han llegado las cosas para los niños ahí fuera, y los pervertidos que se esconden detrás de oficinas de estatura son los peores. De hecho, me uní al sacerdocio para cambiar todo eso.
Pensé que si podía ayudar a enseñar a otros a dejar entrar a Dios en sus corazones, la sanación sería mejor y más fácil. Pero eso no siempre funciona. A veces el mal sigue existiendo. A veces no hay ayuda para algunas personas. Esta historia trata sobre una de esas personas. ¿Cree que podríamos hablar, padre? El hombre en cuestión estaba vestido como un abogado, con traje y corbata y una insignia que me decía que venía de una academia privada a unos kilómetros de distancia. Normalmente no tomo confesiones después del servicio dominical, simplemente porque tengo que ayudar con las comidas y las otras actividades rutinarias. Pero había algo en la voz del hombre que me decía que era un alma atribulada. Le dije a mi diácono que llegaría un poco tarde a la comida y le hice una señal al joven educador para que entrara en mi estudio privado. ¿Le va bien el fin de semana, padre?, preguntó mientras cerraba la puerta. Tan bien como se puede esperar. Pero vamos, sé que no me visitaste solo para hablar de mi salud. Algo te preocupa, le dije. Lleva aquí bastante tiempo, padre. Supongo que no se puede engañar sus ojos, dijo. Sonreí y no dije nada, permitiéndole continuar. Probablemente haya notado que nuestra escuela se ha expandido ahora para incluir programas para niños y niñas. Hemos tenido un aumento en la asistencia del 65%. Parece que el Señor los ha bendecido a usted y a sus otros maestros en gran medida, le dije. Desearía poder decir que es algo para sonreír, pero no lo es. Ha habido varios incidentes últimamente que me han dejado perturbado, padre, y no estoy seguro de qué hacer. Mi corazón está dividido entre lo que sé que está mal y deseos egoístas, dijo el maestro. Sus palabras me hicieron sentir curiosidad. Podía notar que estaba luchando por explicar lo que estaba pasando. No soy el juez de tus acciones. Puedes hablar con libertad, dije, preparándome para lo que solo podía imaginar que vendría después. Las niñas. Padre, no puedo evitar mirarlas. La escuela les hace usar estos uniformes cortos y... Hizo una pausa y tropezó al ver mis ojos abrirse de par en par. Había anticipado algo impactante, pero esto era mucho peor, aterrador, mortificante. ¿Has... alguna vez? Pregunté tratando de encontrar las palabras. No podría, al menos. Aún no lo he hecho, pero los pensamientos me atormentan, padre. ¿Se puede pecar por tener pensamientos impuros? ¿Soy una persona malvada por esto?, preguntó. Hice mi mejor esfuerzo por aclararme la garganta. Como dije antes, sé que el mal existe en el mundo. No soy un tonto para decir lo contrario. Pero era difícil determinar si esta persona estaba completamente inclinada hacia el pecado o simplemente luchando con la inclinación. Dime con sinceridad, ¿hay algún niño al que te sientas más atraído?, pregunté con cuidado. Me dio un nombre sin dudarlo y añadió: he hecho todo lo posible para no estar cerca de ella. Maldita sea. Me atrae de una manera que ninguna otra nunca podría. Padre, debería ser un pecado que cualquier dama, sin importar la edad, se vea tan bien, se quejó. Su lengua lo traicionó. Podía notar que tenía un deseo que buscaba una excusa, y eso me enfureció. No vino aquí para confesar, sino para obtener permiso para continuar con estos pensamientos impuros. ¿Y has luchado con esto durante cuánto tiempo?, pregunté. Meses. ¿Es el diablo? ¿Me he vuelto poseído? ¿Puedo detener esto de alguna manera? ¿O es el destino?, preguntó. Su tono indicaba aún más que estaba tratando de encontrar algo que le diera una razón de por qué estaba tan torcido en su pensamiento. Pero no quería ni siquiera dar una sugerencia. Todo lo que puedo decir con certeza es que debes regresar a la academia inmediatamente y ponerte de rodillas y suplicar perdón, le dije mientras me levantaba y abría la puerta. ¿Entonces piensas que estoy realmente perdido?, preguntó el educador, sorprendido. Creo que este es uno de esos casos en los que ni siquiera puedo proporcionar las respuestas, dije tratando de ayudarlo a recoger sus cosas. Y entonces sucedió algo impactante. Se enojó conmigo.
Vine aquí por ayuda, ¿y me rechazas? Pensé que la iglesia daba la bienvenida a todos, dijo parándose sobre mí mientras sus puños se apretaban. Inmediatamente vi furia en sus ojos. Estaba despertando algo criminal. Señor, llevo muchos años en esta profesión y siempre he ofrecido perdón a todos los que vienen a mí, pero siempre ha sido merecido. No has ofrecido nada para mostrarme que puedes recibir el mismo trato. Le dije indignado. El educador no dijo nada, saliendo furioso con sus pensamientos viles y sin excusa para continuarlos. Parte de mí se sintió agradecida de haberle hecho darse cuenta de que las ideas putrefactas y aterradoras que tenía podían corromper y destruir. Pero pronto aprendí que no fue suficiente. Unas semanas después de esa confesión inicial, escuché rumores entre los bancos. La gente hablaba de niños desaparecidos de la academia cercana, 2 niñas y un maestro. Detuve al diácono después de una adoración del jueves para obtener la información completa. Es horrible, padre. Se dice que uno de los educadores tomó a 2 de los niños y huyó. En algún lugar del bosque, o eso dicen los periódicos, me dijo. Mi sangre hirvió. Supe de inmediato que tenía que ser el mismo hombre con el que había hablado. Había actuado según sus inclinaciones pecaminosas, y me odié a mí mismo por haber pensado que escucharía a la razón. Recé a Dios tratando de decidir cuál sería el curso correcto a seguir, pero no había escrituras que recordara que me dijeran cómo actuar. Pasé los siguientes días investigando todo lo que pude sobre la escuela, el maestro y el área circundante. Tomó algún tiempo, pero encontré el lugar donde pensé que el maestro podría esconderse durante semanas sin ser notado. Un molino de viento abandonado a unos 5 kilómetros en el bosque al norte de la escuela. Podría ser aproximadamente 1 hora de caminata en buen clima, pero la inclinación rocosa disuadiría a cualquier campista ordinario. Decidí ir la noche siguiente para verlo por mí mismo. Estaba tormentoso. Las colinas estaban saturadas de barro y el olor a madera quemada. Imaginé que el maestro estaba usando una pequeña fogata para mantener a los niños calientes, mientras los usaba como el animal que era. Cerré los ojos y le pedí a Dios que los cuidara el tiempo suficiente hasta que llegara. Pero tristemente no creo que estuviera escuchando. En el molino de viento encontré a esas niñas, encadenadas y desnudas, tratadas como si no fueran nada. Estaban desnutridas y apenas aferrándose a la vida, y no podían ni siquiera abrir los ojos cuando intenté llamar su atención. Este hombre malvado había decidido que mi negativa a perdonarlo era su excusa para cometer este deseo sin cesar. Usé mis ropas para cubrirlas y traté de ayudarlas a liberarse de sus ataduras, pero nunca tuve la oportunidad. El sonido de un disparo resonó en mis oídos, y la primera niña cayó hacia atrás. Luego me volví para ver al hombre vil entrar en la cabaña, con una sonrisa en su rostro. Vaya, vaya, si no es el Padre Superior en persona. ¿Vino finalmente a perdonarme, Padre?, dijo con desprecio mientras guardaba su arma. Vine a detenerte permanentemente, respondí. Casi se rió pensando que estaba blufando, pero lo que había visto aquí era suficiente para llevar a cualquier hombre cuerdo al límite. Lo derribé al suelo y lo empujé fuera de la puerta hacia la vegetación fangosa, mis dedos rodeando su cuello mientras lo estrangulaba. Él luchó valientemente, tratando de patear y gritar mientras escupía y me arañaba. Agarró una piedra cercana y la golpeó contra mi mano, pero de alguna manera aún mantuve mi agarre en su cuello. Quería ver la vida desaparecer de sus ojos malvados. Necesitaba saber que tenía la oportunidad de acabar con esta maldad. Finalmente, su cuerpo se quedó inmóvil. Se había ido. Tiré su cadáver en el barro y dejé que la lluvia limpiara el sudor de mi frente. Regresé al molino para tratar de salvar a la otra niña, pero de nuevo llegué demasiado tarde. Me desplomé de rodillas al darme cuenta de que llegué demasiado tarde para ambas, preguntando a Dios por qué permitió que esto sucediera.
Incluso contacté a la policía, pensando que tal vez Dios me castigaría de alguna manera por mi incapacidad para actuar. Pero en su lugar, solo recogieron los cuerpos y enviaron el cadáver del maestro a la morgue. Ni siquiera se le hizo una autopsia. Un oficial dijo que era mejor que un hombre malo estuviera muerto, y me di cuenta de inmediato de por qué esto había sucedido de esta manera. Dios había traído este mal a mi puerta, con la intención de que yo fuera quien pusiera fin a sus días. No actué lo suficientemente rápido, y como resultado, más personas sufrieron. Debería haberlo matado el día que vino a la iglesia. Regresé a mi propio apartamento privado y le dije al Señor que estaba agradecido, porque este hombre también me ayudó a ver lo que estaba destinado a hacer, lo que podría hacer antes de que otros resultaran heridos, pensé sombríamente. Y desde entonces, he tomado confesiones los domingos también, con la esperanza de encontrar a más hombres malvados como ese maestro. No tendrán una oración cuando termine con ellos. Cuarto pecado. Ayudar a las personas a encontrar paz puede ser un negocio complicado. A lo largo de los años me he dado cuenta de que muchas veces las personas no saben qué es lo mejor para ellas. Cuando me cuentan sus secretos más profundos, revela una parte de la naturaleza humana que creo que muchos de nosotros tratamos de suprimir. Eso es, la mayoría de las personas no creen en Dios. La razón por la que digo esto con tanta certeza es por una experiencia que tuve hace algún tiempo, tomando los últimos ritos de un recluso en el corredor de la muerte. No era la primera vez que hacía algo así, ni sería la última. Creo que estos momentos finales son una de las pocas veces que, como especie, realmente admitimos cuán perdidos estamos sin nuestro Creador. Hay algo íntimo en saber que estás a punto de morir. De repente, todos los pecados que has tratado de ocultar están saliendo a la superficie. Estás desesperado por obtener la salvación sin importar qué, como si unos momentos de verdad pudieran anular una vida de mentiras. Me mentiría a mí mismo si dijera que sentía lástima por este prisionero en particular. Se habían deleitado en la maldad en gran medida. Así que cuando el alcaide me contactó por primera vez y me dijo que estaban solicitando los últimos ritos, consideré negárselos. Ya había tenido suficiente de la piedad falsa. Pero, aún así, esa pequeña voz dentro de mí me dijo que necesitaba ir. Creo que era Dios trabajando su propósito para mí realmente. Sabía que necesitaba estar allí. Cuando llegué, el alcaide me dijo que la ejecución estaba programada para la mañana siguiente. No había mucho tiempo para desnudar todos los errores que este prisionero había cometido, pero tal vez lo suficiente para lo que ellos consideraban más importante. Padre, vino. Empezaba a perder la fe, admitió, y cuando se abrieron las puertas de la celda, vi que el prisionero ya estaba encadenado a una mesa para evitar que me hiciera daño. El alcaide solo nos ha dado 1 hora para hablar, hijo mío. Así que, si hay algo más pertinente en tu mente, te recomiendo que comiences con eso. Dije mientras colocaba mi Biblia King James frente a él. He llegado a un acuerdo con todo el mal que he hecho. No te equivoques. No creo que al contarte mis demonios pueda liberarme de ellos, me dijo el prisionero. Sus palabras me desconcertaron. ¿Estás diciendo que me trajiste aquí simplemente para perder el tiempo? Pregunté irritado. No, perdóname, padre. Es difícil de explicar porque siento que es imperativo revelarte adecuadamente lo que ha estado sucediendo aquí en este infierno, dijo. ¿Y quién eres tú para decidir qué es el mal o no? Repuse. Porque toda mi vida he dormido con él. Lo he respirado y experimentado en la oscuridad. Aquellos que sirven al diablo no pueden ocultarse unos de otros. Es como mirar al sol del mediodía. Y hay uno aquí que dice impartir justicia. Pero en realidad ha subvertido la palabra de Dios, me dijo el asesino. ¿Y a quién afirmas que está causando tanto sufrimiento? Pregunté. Al alcaide.
Lo he visto colarse en el pabellón de mujeres y luego regresar apestando a sexo. Y hablo con ellas días después. Están cubiertas de cicatrices. También las marca. Con una marca como esta. Hizo una pausa y me mostró una quemadura que tenía en la pierna izquierda. Se parecía a la Santísima Trinidad y me sentí inmediatamente asqueado por la implicación de esta perversión. ¿Cómo puedo estar seguro de que estás diciendo la verdad? No es como si él lo confesara abiertamente, señalé. Ya te lo dije. No me queda nada que perder. No es como si esperara que anularan mi sentencia. De hecho, sé que estoy recibiendo exactamente lo que merezco, argumentó. Sentí una crisis de conciencia. Lo que este monstruo a sangre fría decía tenía sentido. Había visto demasiadas veces que estar a las puertas de la muerte sacaba la verdad. La pregunta entonces se convirtió en cómo verificar lo que decía. Me levanté y toqué las barras emocionado, intentando llamar la atención del guardia. ¿Qué esperas hacer? Nunca admitirá nada de esto, dijo el prisionero. Tengo mis maneras, respondí mientras llegaba el alcaide. ¿Qué es todo esto?, preguntó entrando en la celda. Mis disculpas. Este prisionero ha hecho acusaciones serias en su contra que deben ser atendidas de inmediato, dije calmadamente. Vi la expresión del recluso agria, pensando que lo había delatado, pero mis intenciones eran tan puras como la nieve. Nos enseñan mucho para determinar el espíritu interior de una persona. Observar el lenguaje corporal, escuchar el tono de su voz. Para proporcionar consuelo para su alma, un sacerdote debe estar seguro de que puede leer a una persona adecuadamente. Todo lo que sucedió en el siguiente minuto me dijo que este alcaide era, de hecho, un falso ángel. Primero se rió. Luego se acercó al prisionero y lo agarró del cabello, comentando: «Este me ha tenido en la mira probablemente desde el primer día. ¿Qué historia te contó, padre? ¿Tal vez aquella en la que lo obligué a comer mierda? Dirá cualquier cosa si piensa que eso le dará una última ventaja contra mí». Le escupió en la cara y sentí que mis manos comenzaban a temblar. ¿Crees que si los roles estuvieran invertidos harías lo mismo? ¿Tratarías de aprovecharte de mi empatía?, pregunté. Fui cuidadoso con mis palabras, pero anticipé la respuesta. Por supuesto que lo haría. Si tuviera un corazón tan oscuro, no dejaría de tratar de causar dolor solo porque fuera mi último día en la tierra de Dios, dijo con desprecio. Estaba de espaldas a mí, y con esa confirmación de su propio deseo de maldad, tomé una decisión también. Con un movimiento rápido agarré las cadenas del prisionero y las envolví alrededor del cuello del alcaide. Lo sujeté y le hice una señal al recluso. El hombre vil no dudó y comenzó a tirar de las cadenas. Instantáneamente el alcaide empezó a luchar por respirar y lo agarré para que me mirara a los ojos. Tienes una oportunidad para arreglar las cosas con Dios. Dime, ¿buscas el perdón? Asintió mientras seguía perdiendo fuerza vital, jadeando y ahogándose, mientras el prisionero tiraba más fuerte. Luego negué con la cabeza y me di cuenta de una verdad más profunda. Puede que quieras ser absuelto, pero no lo mereces, decidí mientras salía de la celda. Podía escucharlo intentar gritar por misericordia mientras caminaba hacia el frente. Algunos de los guardias empezaban a correr hacia la celda, pero ya era demasiado tarde. Después de mi partida, la prisión fue investigada y se descubrió que varios guardias eran igualmente activos en su maldad implacable. De hecho, me hizo admirar lo que ese pecador tuvo el valor de hacer, porque, aunque ya enfrentaba la condenación, enfrentó un mal mayor. Me pregunté si alguna vez podría tener tal valor. Sin embargo, puede ser peligroso dejar las cosas en manos de Dios, porque, aunque enfrenté y derribé a un agente de Satanás, esto solo alertó a otros sobre mí. Creo que fue 1 o 2 semanas después de todo el incidente cuando encontré una nota garabateada en los bancos, supuestamente descartada, pero claramente destinada a mí. Una amenaza.
Has visto la oscuridad, pero ten cuidado. Ella también te ha visto a ti. No sea que termines como tus padres. Arrugué la nota y sentí un escalofrío recorrerme la columna, dándome cuenta de lo cerca que estaba de mi propia condenación. Y lo más aterrador para mí era que estaba listo para ello.